Saludos mis hermanos, en el día de hoy comenzamos una nueva serie de programas, en este caso sobre el estudio de la Biblia. Estaremos enseñando cómo interpretar la Biblia correctamente. Estaremos usando un método muy sencillo, pero a través del cual usted puede estudiar la Biblia tanto para sí mismo, a manera de estudio devocional, como también preparar clases, mensajes, etc. Estaremos también dando algunas recomendaciones de herramientas que están hoy a nuestro alcance y que podemos usar, tanto herramientas físicas, libros específicamente, como también algunas herramientas digitales que están hoy a nuestro alcance y que podemos dar un muy buen uso para profundizar en el estudio de las Escrituras. Así que les esperamos en esta nueva serie y comenzamos con el video de hoy. Muy bien mis hermanos, entonces bienvenidos al sencillo método de estudio bíblico, que es el método de estudio bíblico inductivo. Es sencillo porque es fácil de utilizar, fácil de memorizar, de seguir, pero no quiere decir que sea superficial, porque a través de este método podemos hacer estudios muy básicos, pero también podemos hacer estudios bastante profundos de la Biblia. Se trata entonces de un método, como les decía, sencillo que sigue 3 pasos fundamentales. Estos pasos son la observación, la interpretación y la aplicación. Es fundamental que entendamos que primero es la observación, luego la interpretación y al final la aplicación. No podemos aplicar la Biblia a nuestras vidas si antes no la hemos interpretado. Pero para poder interpretarla correctamente es necesario primero dedicar tiempo a la observación. O y A serían las siglas que nos ayudarían a memorizar, así que aquí tenemos un recurso mnemotécnico para la memorización. Así que podemos memorizar la observación, la interpretación y la aplicación con sus 3 iniciales, O y A. Primer paso es la observación. ¿Qué vamos a hacer en este primer paso? Lo que vamos a hacer es leer y observar detalles del texto bíblico. No estamos interpretando, no estamos aplicando, solamente estamos observando. Y es importante que nosotros tengamos eso en cuenta para no apresurar el proceso y violar etapas que son fundamentales en el estudio bíblico. ¿Cuál es la pregunta principal aquí en la observación? ¿Qué dice? Eso es lo que nosotros tenemos que responder en esta primera etapa. ¿Qué es lo que dice el texto? Asegurarnos de que sabemos lo que dice y no dar por sentado de ninguna manera que sabemos qué es lo que dice. El hecho de que leamos el texto y tengamos cierta comprensión no significa que sabemos qué es lo que dice exactamente el texto. Por eso tenemos que dedicar tiempo a la observación. Algunas preguntas claves en esta primera etapa, en este primer paso, serían ¿quién? Aquí nos preguntamos quién escribe. ¿Quién escribe, por ejemplo? O quiénes aparecen dentro del pasaje, quiénes son todos los que se mencionan. Ahí en quién y quiénes también a quién se está escribiendo. Es decir, quién escribe, a quiénes se escribe o a quién se escribe. Puede ser a una persona, pueden ser a varias personas, por ejemplo, a una comunidad de creyentes, a una iglesia. Otra pregunta fundamental, ¿dónde? Aquí nos preguntamos dónde se escribe, por ejemplo, la carta, el libro en cuestión, y dentro del dónde también es fundamental dónde sucede lo que se está narrando, porque puede ser que quien escribe en un lugar, pero hay acontecimientos también que se mencionan dentro del escrito en cuestión que están ocurriendo en otro lugar. Por ejemplo, Pablo está escribiendo en Roma para la iglesia de Filipos. Entonces, cuando nosotros leímos la carta a los filipenses, tenemos que entender que ese dónde significa, bueno, ¿dónde estaba escribiendo Pablo? Roma. Pero ¿dónde estaban aquellos a quienes les escribe? Estaban en Filipos. Y ahí ya entonces tenemos cuestiones distintas. ¿Cuándo? Esto nos habla de fecha. ¿Cuándo se escribe? ¿Cuándo sucede lo que se está narrando? Tenemos que responderlo también en esta primera etapa de la observación. Y fíjense que todavía no estamos interpretando nada, no hemos sacado ninguna conclusión, mucho menos aplicaciones. Solamente estamos reconstruyendo lo que estamos leyendo, asegurándonos
de que sabemos qué es lo que dice. Otras preguntas: ¿qué ideas o palabras se repiten? Ahí vamos a ser muy minuciosos, muy observadores para estar subrayando o apartando aquellas ideas o palabras que se repiten más de una vez en el pasaje que estamos estudiando. ¿Cuál es la estructura del pasaje? Ahí tenemos que preguntarnos cómo está conformado el pasaje. Sobre todo, esto nos va a ayudar también si descubrimos cuál es el género del pasaje. No es lo mismo si estamos frente a un género literario que es una narrativa, si es un texto narrativo, si estamos frente a poesía, si estamos frente a un texto profético, etc. De eso vamos a estar hablando en próximos videos. La idea con estos pequeños videos no es dar todo un curso de hermenéutica o de interpretación bíblica. Para eso están los seminarios o cursos un poco más formales que se pudieran trabajar, pero sí nos vamos a estar acercando a los principales principios para la interpretación de la Biblia. Así que también preguntarnos cómo está estructurado el pasaje, qué tipo de género literario es, son preguntas fundamentales. No se preocupen, porque después vamos a estar hablando de herramientas que podemos usar hoy en día para acelerar un poco este proceso y para hacerlo que sea un estudio realmente serio, ¿no? Y el uso de varias traducciones o versiones de la Biblia es fundamental. Así que cuando estamos en esta primera etapa donde estamos observando, un ejercicio muy bueno, muy recomendable que podemos hacer es leer el pasaje en varias traducciones, leer el pasaje varias veces. Algo importante: si usted está estudiando una porción, un capítulo o parte de un capítulo de la Biblia, es importante que trate de leer, si fuera posible, todo el libro donde se encuentra ese capítulo. Si no fuera posible leer todo el libro porque es muy extenso y usted no tiene todo el tiempo, bueno, al menos leer los capítulos que rodean a ese capítulo o a esa porción, y que lo lea en varias versiones, varias traducciones, porque esto le va a permitir hacer comparaciones y va a poder entonces enriquecer lo que está leyendo, y ya se le van aclarando muchos aspectos, porque lo que no entiende en una traducción lo va a entender mucho más fácil en otra de las traducciones que usted consulte. Segundo paso entonces es la interpretación. Luego que nos detuvimos, y si se dan cuenta, responder todas estas preguntas lleva bastante tiempo. Tenemos que detenernos ahí de cierto tiempo, en dependencia de cuál sea nuestro propósito. Si nuestro propósito es un estudio bíblico devocional, pues por supuesto no vamos a ser tan minuciosos, pero si nuestro propósito es preparar un mensaje, una clase, un estudio, ahí sí tenemos que apartar mucho más tiempo para responder a cada una de las preguntas de la observación. Luego que observamos, entonces ya estamos listos para interpretar. En este segundo paso, que es la interpretación, que sería comprender el significado del texto, la pregunta fundamental sería: ¿qué significa? Ya sabemos qué es lo que dice, ahora vamos a responder a la pregunta: ¿qué es lo que significa esto que yo acabo de leer, que acabo de observar? Preguntas claves acá para ayudarnos en la interpretación propiamente. ¿Por qué y para qué? Es decir, ¿por qué se escribe esto que se escribe? ¿Y para qué se escribe? Ahí vamos a, luego de haber observado, tener ya elementos para responder a estas dos preguntas. ¿Por qué? Porque ya hemos alcanzado un entendimiento mayor del pasaje bajo estudio. ¿Cuál es el contexto más amplio del pasaje? Por eso les decía, lo ideal es que se pueda leer y estudiar de alguna manera todo el libro en cuestión. Pero si no fuera posible por cuestiones de tiempo, al menos leer todos los capítulos, 1, 2, 3 capítulos delante y detrás del pasaje que estamos estudiando, para poder tener una comprensión mayor del contexto en que se encuentra ese pasaje. ¿Qué significan las palabras? Habíamos hablado de frases y palabras que tal vez se repitan, pero tal vez nos vamos a encontrar otras palabras, además de esas, que nos damos cuenta que son palabras importantes, o palabras que no tenemos todavía un criterio de qué es lo que significan, al menos qué es lo que significan en este pasaje donde estamos estudiando, donde estamos leyendo. Entonces tenemos que apartar esas palabras, sea 1, 2, 3 palabras, y estudiarlas. Estudiar a más profundidad para asegurarnos de que sabemos qué es lo que significa cada una de ellas. ¿Qué prácticas culturales deben entenderse? ¿Por qué? Porque como estamos leyendo la Biblia y estamos en una cultura
y en una época bien distante a la nuestra nos vamos a encontrar muchas cuestiones culturales que nos dificultan la comprensión de lo que estamos leyendo, de lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué prácticas culturales nos encontramos? Si se habla de algún tipo de ritual, algún tipo de práctica cultural, vestuario, formas de comer, formas de conducirse, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que, por supuesto, auxiliarnos de algunas herramientas que luego vamos a estar hablando de ellas, pero es importante también responder a esta pregunta: ¿qué prácticas culturales deben entenderse para entonces poder realmente comprender e interpretar el pasaje? Y qué han descubierto otros investigadores. Por lo tanto, aquí sí vamos a hacer uso de otras herramientas, como son el uso de comentarios bíblicos. Si se dan cuenta, ya hemos avanzado bastante hasta este punto y todavía no habíamos hablado de comentarios bíblicos, porque un error que muchas veces se comete es que comenzamos por los comentarios. Nos acercamos al texto, tenemos algún comentario a mano, inmediatamente vamos al comentario. Pero esto no es válido porque sencillamente vamos directamente al criterio de otros y nosotros no dedicamos tiempo para estudiar por nosotros mismos la palabra. Entonces, luego de haber observado y luego de haber entrado en estas preguntas ya de interpretación, sí va a llegar el momento que para poder responder a muchas de ellas tenemos que ir a comentarios bíblicos o a otros recursos adicionales como son Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, manuales bíblicos. En su momento vamos a estar dando alguna que otra reseña, vamos a estar recomendando algún que otro de estos materiales, pero ya aquí sí es bueno que usted sepa que debe tener al menos una o dos Biblias de estudio a mano, algún que otro comentario. Si no tiene comentarios a mano, al menos Biblias de estudio, tener una o dos de ellas como mínimo, y tener al menos un diccionario bíblico a su alcance. Y el tercer paso entonces es la aplicación, porque de qué vale que hayamos observado, que hayamos descubierto muchas cosas, que respondamos a preguntas muy fundamentales, que entendamos incluso qué es lo que significa el pasaje. Aquí cuando decimos qué es lo que significa, siempre es importante saber que estamos persiguiendo qué es lo que significó para los destinatarios originales. ¿Qué significó para ellos? Para luego saber entonces qué es lo que significa para nosotros hoy. Y ahí es donde vamos a la aplicación. Precisión tras observación e interpretación. No podemos aplicar correctamente si primero no observamos correctamente y no interpretamos correctamente. Por lo tanto, la pregunta principal en la aplicación es: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer hoy yo? ¿O qué debemos hacer nosotros hoy como iglesia? Preguntas clave. ¿Qué principios del texto son relevantes para mi vida hoy? Es decir, ¿qué principios trascienden las épocas y son relevantes para mí hoy? ¿Cómo puedo vivir de acuerdo con estos principios en mi contexto actual? Y ahí nosotros vamos a hacernos preguntas y nosotros mismos vamos a responder preguntas para llegar a aplicaciones fundamentales. ¿Y qué cambios necesito hacer en mi vida para alinearme con lo que enseña el pasaje? Estas son preguntas fundamentales que tenemos que reflexionar profundamente en ellas luego que hayamos observado, luego que hayamos interpretado, y entonces vamos a tener los elementos fundamentales para responder a estas tres preguntas. Y una vez que respondamos, entonces ya vamos a tener aplicaciones para nosotros mismos poner en práctica, obedecerla, o también para transmitírselo a otros, ya sean nuestros hijos o si es que somos maestros o predicadores, enseñarle a otros. Hasta aquí estos tres primeros pasos muy elementales, muy básicos, pero si se dan cuenta, el poder adentrarnos en ellos a profundidad nos va a llevar tiempo y sencillamente va a ser muy enriquecedor si nosotros a partir de ahora los ponemos en práctica. Y luego en otros videos, futuros videos, voy a estar entonces profundizando en otros principios de interpretación, recomendando ciertas herramientas para el estudio de la Biblia, dando alguna que otra reseña y también recomendando otros recursos incluso digitales para todos aquellos que estén interesados. Bien, hermano, pues les invitamos al próximo video. Nos gustaría saber
¿Qué les ha parecido este primer video? Un acercamiento muy panorámico al método de estudio bíblico inductivo. Así que por favor comparta sus comentarios. Si tiene alguna interrogante también o sugerencia, será bienvenida. Y le esperamos la próxima semana. Recuerde, si a usted le gusta este tipo de programa, indíquelo dando like, compártalo con sus amigos, con sus familiares. Y si no lo ha hecho, suscríbase al canal. Hasta un próximo programa. El Señor les bendiga.